colombiano. Nos anima a aportar nuestro conocimiento, experiencia, que podemos resumir en trabajar en torno a identificar las medidas o las mejores prácticas como empleador y como organización que tienen una carga social muy importante en estos momentos que estamos afrontando para hacer frente a los grandes desafíos que nos está representando en el mundo del trabajo todo este fenómeno de la pandemia del COVID-19. Debido al aislamiento obligatorio que se ha empleado en 3 ocasiones, últimamente extendido hasta el 15 de julio de 2020, del cual no se tiene certeza de cuándo puede ser levantado, se ha producido un cese casi total de la vida social y productiva que ha venido gradualmente reactivándose, lo cual implica que existen sectores de la economía cuyas afectaciones son casi absolutas y frente a las cuales el gobierno nacional ha tomado medidas excepcionales a fin de contener sus efectos en los ingresos de las personas. En el informe de la OIT sobre el mundo del trabajo señala los gravísimos impactos que ha sufrido el empleo por cuenta del virus COVID-19. Sobre esta situación, el gobierno ha expedido decretos de emergencia económica, social y ecológica en materia laboral. Para citar algunos, el decreto 488, que habla sobre la destinación de las cesantías parciales, el 558, 639, que habla del programa de apoyo al empleo formal, el 677, por el cual se amplía, el 770 sobre la jornada flexible, el 802 que habla del retiro voluntario, del retiro programado, el 815 por el cual se amplía el programa de apoyo formal al empleo a las entidades sin ánimo de lucro. Detrás de estos decretos de emergencia hay una estructura que modifica toda, digamos, la estructura de intervención laboral del país. Estos decretos modificaron toda la estructura y naturaleza jurídica de las prestaciones sociales de que son titulares los trabajadores. Por ejemplo, el auxilio de cesantía, tradicionalmente pensado como una prestación social como de ahorro forzoso, fue modificado y permitiendo de que los trabajadores puedan hacer retiros parciales con el fin de aliviar, digamos, la carga económica que están presentando algunos trabajadores durante la emergencia, para cubrir esas brechas cuando se reducen los salarios de los trabajadores por vía de la suspensión del contrato de trabajo o la licencia no remunerada. De otra parte, el descanso remunerado que está detrás de las vacaciones también fue modificado, reduciendo el preaviso de 15 días a solo un día. En principio, se podría considerar que se está desnaturalizando y desviando el principio de efectividad del descanso. Conviene precisar que el Código Sustantivo del Trabajo, que enmarca el sistema de gobernanza normativa del régimen laboral colombiano, fue pedido en estado de sitio. Y ahí que algunas voces preocupan todas estas medidas laborales que el gobierno ha adoptado, porque algunas consideran que pueden ser permanentes, porque desde hace mucho tiempo se había estado analizando la posibilidad de una reforma laboral. En ese sentido, por ejemplo, el decreto 770 incorpora modificaciones al pago de la prima de servicio que debía pagarse a más tardar el 15 de junio a título de 15 días por semestre elaborado. A partir de este decreto se permite que el empleador pueda pagar en 3 instalamientos a más tardar el 20 de diciembre de 2020 y a la vez permite que el empleador pueda recibir un apoyo del gobierno del 50% de la prima de servicio. Esta prima de servicio, que estaba pensada pues como una participación de utilidades, ahora, digamos, con esta medida se abre la posibilidad de que el empleador pueda diferir en 3 cuotas o instalamientos hasta llegar al 20 de diciembre de 2020. Esto también plantea una situación complicada, porque se podría llegar el momento de que se una a la prima de fin de año que debe reconocer el empleador. Merece también referencia la jornada laboral flexible, que este mismo decreto 770 que
que se refirió al apoyo al pago de la prima de junio, el gobierno dio vía libre para que empleadores y empleados acuerden cambio en las jornadas laborales y se pueda diferir el pago de los recargos nocturnos, dominicales, festivos y de la prima de junio. Vemos que el gobierno tiene una intención clarísima, si bien de evitar la propagación de la epidemia, pero de otra manera permitir que las actividades económicas se vayan reactivando y que las actividades laborales propias de esas actividades económicas pueden ir tomando un ritmo y un curso. Lo vemos implícito en la proposición de la flexibilización de la jornada y en la transformación temporal de un auxilio de transporte en un auxilio de conectividad. Es decir, el auxilio de transporte que está establecido en la legislación laboral colombiana para los trabajadores que deben hasta 2 salarios mínimos, ahora con la modalidad de trabajo remoto se cambia por un auxilio de conectividad. Y en cierta forma eso también a futuro puede estar planteando una situación ahí. En fin, todos estos cambios pueden llegar a plantear, digamos, una transformación de la dinámica del derecho laboral, por cuanto ya los desplazamientos que tradicionalmente veníamos haciendo durante más de 100 años, en el cual el trabajador iba a su sitio de trabajo y retornaba a su casa para descansar. Y resulta que con esta situación que se ha presentado con la pandemia del coronavirus COVID-19, ese descanso en cierta forma plantea una situación de que hasta qué punto el empleador debe respetar ese descanso y ese, digamos, permiso que requiere el trabajador cuando está laborando en forma remota. Y también merece una especial atención a la situación que se puede presentar con la desconexión digital laboral que está citada en la circular 41 que pidió el Ministerio de Trabajo. Esta es mi intervención en el momento y le cedo la palabra al doctor Víctor Julio y más adelante, pues, cuando se vayan presentando inquietudes, la veremos atendiendo, pues, de acuerdo a cada uno que se presente. Bueno, buenas tardes para todos. En primer lugar, agradezco al doctor Carlos Valega y al doctor Giancarlo Valega por esta invitación que me hicieron para compartir con ustedes parte de esta tarde. Más que para volver a hablar de lo mismo, siempre hemos escuchado pues, en todas las charlas y en todos los medios de comunicación, es para poder tener un escenario propicio para resolver dudas, inquietudes, en donde pondremos pues, nuestros puntos de vista respecto a los puntos que se han presentado. Entonces, más, lo que quiero hacer es hacer como una breve explicación de algunos puntos puntuales que ya el doctor Valega, ya brillante, lo ha puesto anteriormente, y después pues abriremos escenario para preguntas de los participantes. Quiero referir a un tema puntual que es el trabajo en casa. El trabajo en casa pues realmente no tiene todavía una reglamentación expresa en la ley, el teletrabajo, el trabajo a domicilio, no era el trabajo en casa. Esta fue una figura que nos sorprendió y que a medida que se ha ampliado este término de aislamiento obligatorio, se han venido pues expidiendo unas circulares, unas recomendaciones. En este punto el Ministerio del Trabajo ya ha dicho que básicamente las funciones que tenía el trabajador cuando estaba en la empresa deben ser las mismas que desempeñe cuando está en su casa. Por lo tanto, la remuneración que reciba debe ser igual, a menos, lógicamente, que dentro de la figura de la revisión del contrato se permita pues tener una jornada inferior a la máxima legal, medio tiempo, caso en el cual el trabajador pues podrá recibir la mitad del salario. Se deben establecer los descansos que tenía el trabajador, o sea, dividir la jornada mínimo en 2 secciones para que el trabajador pues, pueda tener el descanso necesario. Hay que hacer pausas activas también, hay que respetar la dignidad, la intimidad
el trabajador. Hay que tener en cuenta que el tiempo de trabajo se desempeña dentro de la jornada que tenía el trabajador. Por lo tanto, aquellos trabajos que se lleven a cabo fuera de la jornada de trabajo se considerará trabajo extra, o turno o dominicales y festivos. Hay que armonizar la vida laboral con la vida personal del trabajador. Hay que respetar los descansos en cuanto a comunicaciones electrónicas, telefónicas, correo electrónico. Hay que reglamentar, tener en cuenta los riesgos laborales en convenio con la ARL. Hay que hacer una retroalimentación del trabajador sobre las dificultades que ha tenido en la prestación del servicio. El procedimiento para llamar a descargos al trabajador en caso de que cometa una falta sigue vigente. Y el trabajador, pues también el Comité de Convivencia Laboral debe tener un sistema expedito para que el trabajador pues, pueda formular las quejas en caso tal de que se necesite. En cuanto a jornadas de trabajo, pues he establecido aquella jornada que ya conocíamos como el 6x6. Se trabajaban 6 horas diarias, 6 días a la semana. Ahora se permite que se trabajen 8 horas diarias, 36 a la semana. Se establece pues que no habrá lugar a recargo nocturno ni a recargo por trabajos dominicales o festivos, pero que el trabajador tiene derecho a un día de descanso en la semana y que no es necesario modificar el reglamento interno de trabajo pues, para establecer esta nueva jornada. Como también se permite, con el fin de evitar que el trabajador todos los días pues, tenga que desplazarse para el servicio o en su casa, que se puedan tener jornadas de 12 horas diarias, 4 días a la semana. Aquí tampoco pues hay que modificar el reglamento interno, pero si el trabajador labora un domingo, habrá que pagar un domingo. Una duda que se puede presentar es qué pasa de la hora 9 a la hora 12. No se está excediendo la máxima semanal, pero se está excediendo la máxima diaria. En mi opinión, en este nuevo decreto ya se permite, se modifica para establecer esta nueva jornada, que ya no será en la jornada de trabajo, sabemos que tiene un doble control, una diaria de 8 horas, una semanal de 48. Yo antes de la pandemia no podía trabajar o acordar con mi trabajador, laborar 15 horas el lunes, 15 horas el martes, 30, 15 horas el miércoles, no se podía, porque estaba excediendo la máxima de 8 horas. Con esto lo puedo hacer, llevándolo hasta las 12 horas, caso en el cual, en mi opinión, de la hora 9 a la hora 12, no se consideraría jornada extraordinaria, porque esa sería la nueva jornada. Doctor Valega habló con el auxilio de conectividad, de pronto algunas preguntas que quiere hacer sobre esto. Hay otras cosas que se han formulado como protección accesante. Un comentario que tengo que hacerles es que se estableció un apoyo para los trabajadores que tengan los contratos suspendidos, que tienen derecho a un auxilio de 160,000 pesos hasta 3 meses a los trabajadores que deben hasta 4 salarios mínimos. La norma dice suspendidos. Sí, la fuerza mayor es una causal de suspensión. Pero, por ejemplo, la sanción disciplinaria también. Así que si al trabajador le aplican una sanción disciplinaria por un mes, observa segunda, el contrato estuvo suspendido, tendría derecho a los meses. En principio se estableció, creería yo que la intención fue cuando estuviera suspendido por fuerza mayor. El decreto no lo estableció, sino dicen los contratos suspendidos. Entonces puede presentarse esta discusión. En todo caso, esa obligación pues no está a cargo del empleador, a cargo del gobierno que tendría que asumirlo. Y así hay algunos temas para discutir,
pero como aquí los protagonistas de esto no es el doctor Vanega ni el doctor Carlos ni yo, sino ustedes, pues abrimos el tema para ver si el doctor Giancarlo ya tenemos algunas preguntas. Claro que sí, doctor Víctor. Nos preguntan en relación con el auxilio de conectividad digital. ¿A qué trabajadores le aplica y cuáles son los requisitos para, pues, por parte de la obligación del empleador de cancelar dicho auxilio? Sobre esto fue un parágrafo transitorio que se le hizo al decreto que reglamentó el auxilio de transporte. O sea que el auxilio de conectividad sigue la suerte del auxilio de transporte. ¿Esto qué quiere decir? Que se le reconoce al trabajador que devenga hasta 2 salarios mínimos legales mensuales. Porque ya no tiene que trasladarse a otra parte, sino porque está trasladando, está prestando el servicio desde su casa. ¿Qué preguntas me han hecho algunos clientes sobre este punto? ¿Qué pasa si el trabajador 2 o 3 días de la semana trabaja en su casa, pero el resto de la semana trabaja en la empresa? Bueno, ¿qué tengo que pagar? Entonces, de todas maneras, él recibe el auxilio completo porque es la misma suma, el auxilio de conectividad, el auxilio de transporte, porque mientras que está prestando el servicio, mientras que tiene que trasladarse a la empresa, le cancelan el auxilio de transporte y otro, pues, cuando está en su casa, pues deben cancelar el auxilio de conectividad, o sea que el trabajador lo debe recibir de manera completa. Esta mañana un cliente muy creativo me hizo una pregunta que si como el trabajador no labora ni el sábado ni domingo, entonces si es viable descontarle esos días del auxilio de transporte, porque él no tiene que trasladarse esos días a prestar el servicio, o él no está trabajando en su casa a prestar el servicio. En mi opinión, no. En mi opinión, él tiene derecho al auxilio de conectividad completa si trabaja la jornada de trabajo completa. No sé, doctor Vanega, si usted quiere complementar algo. A ver, no, a mí me gustaría, por ejemplo, retomar el punto sobre la suspensión del contrato de trabajo y la licencia no remunerada, que en principio el Ministerio de Trabajo, cuando expidió la circular 21 y la 31 y 33, perdón, hizo énfasis en la prohibición de, digamos, de la licencia no remunerada, y también habló sobre digamos que el ministerio dijo de que no se podría aplicar la suspensión del contrato de trabajo con base en el COVID-19. Sin embargo, en esta última disposición del gobierno sobre el auxilio solidario, que es de 160,000 pesos, está destinado para los trabajadores que tengan suspendido, se presume que debe ser el contrato de trabajo. Entonces, eso nos plantea ahí como en cierta forma una contradicción del gobierno, en otras cosas, porque en la circular 33 también habla sobre la posibilidad de que empresa y trabajador puedan reducir el salario, modificar la jornada. Sin embargo, en la circular 41 dice de que por el hecho de trabajar en casa, el empleador no puede, digamos, hacer, digamos, reducción unilateral del salario, ¿sí? Si bien es cierto, el trabajador va a seguir prestando su servicio de forma remota, este auxilio de conectividad está destinado para los trabajadores que aplican para el auxilio de transporte. Entonces también deja por fuera a personas que devengan más de 2 salarios mínimos, pero ahí tendría que el empleador buscar la forma de establecer un beneficio para también, porque hay un grueso número de trabajadores que devengan más de 2 salarios mínimos, inclusive no, están por debajo también del salario mínimo integral. Entonces, en esos casos, el empleador debe, pues, buscar la forma de establecer un beneficio. Y también un punto importante es la desconectividad digital laboral. Es un tema, pues, que ya en Europa se venía desarrollando hace mucho tiempo, y aquí ahora con esta pandemia
pues el gobierno la incorpora ahí en la circular 41, estableciendo como una especie de prohibición o restricción para que el empleador, digamos, respete como la jornada de trabajo, de tal modo de que fuera de ese horario no pueda utilizar las herramientas tecnológicas como enviar mensajes de texto, WhatsApp, llamada, salvo cuando la persona ocupa un cargo de dirección, confianza o de manejo, que estaría también relevado de ese tema. Ahora, el decreto 770 que habla sobre la jornada flexible, donde permiten pues que esas 48 horas que está contemplada en nuestro ordenamiento laboral se pueda distribuir en 4 días a la semana y el trabajador descansar 3 días. Esto con el fin de evitar la aglomeración y también en los centros de trabajo evitar pues que haya, digamos, procurar que no haya, digamos, demasiadas personas trabajando en un área o centro de trabajo. Pero también se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con esa jornada de 12 horas para los que están, digamos, trabajando en casa? Porque no hace distinción. Yo pensaría de que esa jornada de 12 horas diarias tiene una finalidad específica, es evitar la aglomeración. Entonces, si la persona va a estar trabajando de forma remota, pues ahí simplemente se sujeta a la jornada ordinaria que viene en la legislación laboral colombiana. Más o menos, pues, esos son algunos de los temas. Y también hay algo de que el gobierno hizo también como reversó lo que había establecido en el decreto 558, la posibilidad del traslado de los pensionados bajo la modalidad de retiro programado, y ya con el decreto 802 ya lo dejó de forma voluntaria, porque anteriormente planteaba como una obligación de que dentro de los 4 meses con pensiones debía recibir, digamos, ese contingente de afiliados. Ahora con el decreto 802 ya esa obligatoriedad que tenía Colpensiones ya queda como a discreción de la administradora de fondos de pensiones privadas. ¿Y por qué se hizo ese cambio? Pues porque el gobierno en principio lo que quería era cubrir un flujo de caja, problema que tenía, y por eso estaba buscando con ese traslado de pensionados cubrir pues esos recursos que necesita para atender todas estas necesidades que se han presentado con la pandemia. Pero estaba planteando una situación compleja porque, digamos, permitía de que los pensionados bajo la modalidad de retiro programado se trasladaran a Colpensiones, y Colpensiones pasaría solamente a ser un pagador de pensiones, pero no hacía claridad sobre cuál era el capital que en ese momento debía tener el afiliado para financiar esa renta vitalicia. Y por eso es que Asofondo presentó una inconformidad y el gobierno la atendió, y de allí es que sale esa modificación en el decreto 802. Más o menos estos son algunos temas que pienso que son de interés, y pues en la medida que vayamos avanzando en este conversatorio atenderemos todas las inquietudes que se vayan presentando. Vale también mencionar que en la circular 41, en lo que tiene que ver con el trabajo en casa, también ya hay una obligación del empleador de incluir a esos trabajadores en el plan anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, eso tiene un cambio ahí, y realmente, como está en la circular 41, la diferencia entre el trabajo en casa y digamos, el teletrabajo, prácticamente pues ya pasa a ser mínima esas diferencias que estaban contempladas en la ley 1221 de 2008, cuando hace una diferenciación, digamos, de que
el trabajo en casa era algo excepcional. Pero ¿hasta qué punto el trabajo remoto es un trabajo excepcional con esta pandemia? Porque en principio se pensó de que íbamos a tener una cuarentena por 14 días, después se fue ampliando y realmente mientras esto no tengamos, digamos, una vacuna, vamos a seguir, digamos, privilegiando el trabajo remoto o el home office, hacer una alternancia, y ese es algo pues que ya el trabajo remoto ya debe ser, digamos, no solamente que quede ahí en la circular, sino también algunas empresas deben en su reglamento interno de trabajo empezar a hacer esos cambios también. Aquí recibí, doctor Giancarlo, una pregunta de Yasneiri Lozano, que vale la pena complementar, me parece interesante porque siempre se ha presentado la discusión, ¿qué pasa si un trabajador tiene un salario básico inferior a 2 salarios mínimos legales mensuales, pero llegaría a laborar horas extras, recargo nocturno, trabajo en domingo y excede de esos 2 salarios mínimos? En ese mes sí tiene derecho al auxilio de transporte. Este siempre ha sido un tema de discusión, no ha habido claridad. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo emitió un concepto que dice que lo que debe tenerse en cuenta es el salario básico. Por lo tanto, si él, por otros conceptos salariales, llegara a exceder de 2 salarios mínimos, tendría derecho al auxilio de transporte o al auxilio de conectividad. Muchas gracias, doctor Víctor. Bueno, nuevamente le agradezco a los dos por participar en este evento. Para los que se conectan en estos momentos, el día de hoy nos encontramos con el doctor Carlos Valega Puello, quien es socio fundador de Valega Abogados. Por otra parte, el doctor Víctor Julio Díaz Daza, que es abogado y socio fundador de Díaz Daza y Solano, firma también consultora en Derecho Laboral y Seguridad Social de la ciudad de Barranquilla. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @ValegaAbogados, en LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram. Nuevamente, pues, invitarlos a que nos escriban en el chat, también en el correo electrónico comunicación @valegabogados.com si tienen alguna inquietud al respecto, alguna pregunta que quieran compartir con nosotros. Aprovechando la oportunidad que me dan, nos llega la siguiente pregunta. En relación con el porcentaje de aportes en pensión, el decreto permitía en los meses de abril y mayo efectuar un aporte del 3%. Para el mes de junio, ¿se aplica el mismo beneficio o el decreto quedó solo hasta esos 2 meses que corresponden a abril y mayo? Pues esta pregunta estaría dirigida al doctor Carlos Valega. Bueno, digamos, el alivio o el apoyo que el gobierno dentro de ese paquete de beneficios con el fin de disminuir esas cargas económicas a los empleadores, estableció la posibilidad de que durante 2 meses digamos, el ingreso base de cotización que está en el artículo 18 y 20 de la ley 100 se pudiera tomar solamente el 3% ya y aplicarlo exclusivamente por esos 2 meses. Es decir que ya pasado el mes de abril y mayo ya retoma nuevamente el IBC como venía haciéndolo anteriormente. Es más, si una empresa, por ejemplo, dado el caso que quiera actualizar esa base, porque es importante precisar de que esos trabajadores sobre el cual se le aplicó el IBC del 3%, se están afectando a futuro para la parte pensional, por cuanto el decreto prevé que solamente ese tiempo se va a contabilizar la semana al momento de la persona solicitar la pensión de vejez. Pero también a los que están en los fondos privados, pues obviamente como ahí lo que prevalece el capital, de acuerdo al artículo 64, también va a tener un impacto. Entonces, ¿qué pasa si una persona, por ejemplo, llega a la edad de 57 años, en el caso de la mujer,
y 62 años en el caso de los hombres. Y pues en el caso del régimen de prima media, la persona no tiene las 1.300 semanas, que es el requisito mínimo para tener derecho a la pensión de vejez. Y en el régimen de ahorro individual, la persona no tiene el capital que exige el artículo 64 y 68. ¿Qué pasa con esas 8 semanas que corresponden a los meses de abril y mayo? Pues no van a ser tenidas en cuenta. Entonces, para la indemnización sustitutiva, en el régimen de prima media, la persona ahí se está afectando. Y en el régimen de ahorro individual, para la devolución de saldo, pues también. Entonces, la invitación es que en la medida en que las empresas estén en disponibilidad, puedan, digamos, reajustar ese IBC para que más adelante los afiliados no sufran esas consecuencias. Muchas gracias. También, aprovechando acá al doctor Víctor, nos preguntan en relación con el programa de pago de apoyo, programa de pago por apoyo de las primas, ¿cuáles serían los requisitos para los empleadores acceder a dicho programa? Sí, en cuanto a la prima de servicios, se han establecido varias cosas. Y es que, en primer lugar, se permite que las partes puedan acordar, porque la fecha de pago es el 30 de junio. La prima de servicios es un término que está en la ley, que no se puede cambiar. Pero, sin embargo, el decreto permite que las partes pueden acordar hasta 3 cuotas para pagar la prima, porque hay muchos empleadores que de pronto no pagan posibilidad de pagarlo. Esto tiene que haber un acuerdo entre las partes para hacerlo. Pero además, adicionalmente, hay una ayuda gobierno para esas empresas que no puedan pagar estas obligaciones, que demuestren haber perdido mínimo el 20% de sus ingresos, para poder ayudar a estas empresas dándole 220,000 pesos para ayudarlo en el pago de la prima de servicio por empleado. Pero se requiere que el trabajador devengue entre el salario mínimo y 1.000.000 de pesos para poder derecho el empleador tener el auxilio, se postula, acredita los requisitos que ya se habían tenido en cuenta en otro pago anterior que hizo el Estado, para poderlo ayudar en el pago de la prima del servicio del primer semestre. Entonces, los requisitos son que haya perdido mínimo el 20% de su facturación debidamente certificado y el ingreso de los trabajadores, que no excedan del 1.000.000 de pesos. Perdón, complementando lo que acaba de mencionar el doctor Víctor Julio, esos requisitos son, digamos, es la misma parámetro que toman para el programa de apoyo al empleo formal, el PAEF. Y entonces es igual el requisito que debe cumplir el empleador para tener derecho a ese apoyo. Es decir, por ejemplo, hay 2 metodologías para saber cuándo el empleador puede postularse. El método 1 dice una comparación entre los ingresos del mes anterior a la solicitud con los ingresos del mismo periodo de la vigencia de 2019. Es decir, si una empresa, por ejemplo, se iba a postular ahora en mayo y tenía que tomar para demostrar que había tenido una disminución de ese 20%, el ingreso que tuvo en el mismo periodo del mes de abril de este año a abril del año 2019. Ese era un método. El otro método era una comparación entre los ingresos del mes anterior a la solicitud con el promedio aritmético de ingresos de enero y febrero de 2020. Una vez que la empresa podía escoger esos dos métodos que establece el decreto 639-770 y el 815, la empresa, cumpliendo uno de esos métodos, inmediatamente ya tiene derecho a postularse. Y después viene otro tema, que es a cuántos trabajadores, por ejemplo, en el caso del subsidio a la nómina, que no es lo mismo para la prima, porque la prima, como lo dijo el doctor Víctor Julio, simplemente va hasta trabajadores que devengan 1.000.000 de pesos. Pero el subsidio a la nómina sí tiene digamos, otro procedimiento. Y ese procedimiento consiste en tomar
la planilla pila del mes de febrero y compararla con la planilla pila del mes anterior a la fecha de postulación. Entonces, esos trabajadores que son coincidentes, cotizantes coincidentes, son los que van a tener derecho a ese subsidio. Y como el decreto establece un techo que es el 80%, esos trabajadores coincidentes se van a multiplicar por 100 y se van a dividir entre 80. Y eso va a dar el número de trabajadores que tienen derecho al subsidio al empleo, al programa de empleo. Sí, solamente, doctor Valega, decir que estos son dineros públicos, que aquellos empleadores que se postulen, el que ha perdido el 20% de su capacidad laboral con la fórmula que muy bien ha explicado el doctor Valega, son dineros públicos y solamente se deben postular a aquellos empleadores que realmente se encuentran en esas circunstancias, porque si no, pueden haber investigaciones hasta penales si hacen uso indebido para poder recibir este dinero. Muchas gracias, doctor Víctor. Nuevamente a cada uno de los asistentes que nos acompañan el día de hoy en este evento, muchas gracias. Para los que recién se conectan, el día de hoy nos encontramos con el doctor Víctor Julio Díaz Daza, abogado, socio fundador de Díaz Daza y Solano, firma de abogados radicada en la ciudad de Barranquilla. El doctor Víctor es especializado en Derecho Laboral, candidato a doctor en Derecho del Trabajo de la Universidad de Salamanca, España, con juez de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, director del área laboral de la Universidad del Norte del programa de Derecho. Asimismo, también tenemos el placer de contar el día de hoy con el doctor Carlos Valega Puello, socio fundador de Valega Abogados, firma también radicada en la ciudad de Barranquilla. En su hoja de vida podemos destacar que es especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Externada de Colombia, especialista en negociación y manejo del conflicto de la Universidad del Norte y cursó posgrado en Derecho Laboral en la Universidad de Salamanca, España. Magíster en Gestión y Dirección de Sistemas de Seguridad Social de la Universidad de Alcalá de Henares, España, y magíster de Derecho de la Universidad del Norte de Barranquilla. Bueno, doctores, para ir concluyendo este evento, nos llega la siguiente pregunta y pues ya quedaría, si hay alguna anotación por parte de ustedes, ¿cómo se hace en relación con las primas cuando un contrato de trabajo ha estado suspendido desde el mes de marzo? ¿Y cuál es el número de días que se toma para pagar las primas? Si se toma todo el periodo o se restan los días que estuvo el contrato suspendido. ¿Quiere comenzar, doctor Valega? No, doctor Víctor, le cedo la palabra. Bueno, gracias. Sobre esto tenemos la siguiente situación. El artículo 51 del Código nos dice cuáles son aquellos hechos que pueden suspender el contrato de trabajo. Y el artículo 53 nos dice que entre los efectos de la suspensión del contrato está que el trabajador no presta el servicio, el empleador no remunera ese lapso y que ese lapso se puede descontar para efectos de liquidación de cesantías, vacaciones y jubilaciones. Cuando las jubilaciones estaban a cargo del empleador. Es un código que viene de 1950. Entonces, los efectos eran, está autorizado el empleador para poder descontar ese lapso en que el contrato estuvo suspendido para efectos de liquidarle las cesantías y las vacaciones y la jubilación. No dijo nada de la prima de servicio. Entonces, ¿qué ocurre? La jubilación ya no está a cargo de los empleadores. Entonces, ¿qué pasa con la seguridad social y el tiempo de suspensión? Entonces, en salud hay una norma expresa que dice que durante ese lapso, que el contrato estuvo suspendido, no hay lugar al pago de la parte de seguridad social en salud, porque está suspendido. El empleador, supongamos que estuvo suspendido el contrato durante todo el mes de mayo, por poner un ejemplo, no recibió dinero, no va a aportar a salud en ese lapso, pero que el empleador está obligado a hacer la cotización en la parte que a él le corresponde. Entonces, claro, en salud. En pensiones no se dijo nada. La norma que establecía los efectos de la huelga
que dice que no hay remuneración porque el contrato está suspendido, la huelga es una de las causales de suspensión. Entonces la Corte Constitucional, la norma fue demandada porque dijeron que la huelga sería inane, que no se podía aplicar porque los trabajadores no irían a la huelga porque no le van a pagar salarios. Pero la Corte dijo, no, esos son los efectos de la suspensión, la norma es constitucional, pero sin embargo, durante la huelga, está suspendido el contrato, el empleador tiene que pagar la seguridad social en el tiempo en que hubo la huelga. Entonces, por una sentencia de la Corte, en huelga al menos, también hay que pagar la seguridad social y no hay ninguna reglamentación respecto a las otras causales que suspenden el contrato, como es la fuerza mayor, como es la licencia no remunerada, como es la sanción disciplinaria, como es la suspensión de actividades hasta por 120 días, como es el servicio militar, cualquiera de los eventos, la detención preventiva del trabajador, que suspenden el contrato de trabajo. Entonces, en cuanto a seguridad social, sin duda hay que pagar en salud en la parte del empleador en todos los casos. Y sin duda también en pensiones, y hay dudas respecto a las otras causales. Pero volviendo a la pregunta, que me dice qué pasa frente a la prima de servicio. Como no lo dijo la norma, hay una sentencia de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia de hace muchos años, en donde decía que como no dijo nada la norma era taxativa y que por lo tanto no se podía descontar ese lapso, suspensión del contrato durante la prima. Esa es una sentencia de hace muchos años que está allí, pero ha merecido las siguientes críticas. La prima de servicios reemplazó la prima de beneficios antes de 1950, que era una especie de participación de utilidades. Por eso, cuando se presenta el cambio al código y se elimina la prima de beneficios y se establece la prima de servicios, se establece únicamente a cargo de las empresas. Pero la nueva reglamentación ya eliminó y la dejó para todo empleador. Por lo tanto, hoy el servicio doméstico, es una empresa, tiene derecho a la prima. Pero establece la norma, el artículo 306 del código, que se le paga a los trabajadores que hubieran trabajado el respectivo semestre. Y él no lo trabajó porque el contrato estuvo suspendido. Entonces, ante esas circunstancias, la norma no lo menciona expresamente, el artículo 53 de los efectos, pero el artículo 306 sí dice que para que el trabajador hubiera trabajado todo el semestre o proporcionalmente servido. Entonces, en la práctica, ¿qué hay que hacer? Con esa sentencia de la Corte es muy difícil apartarse de ella, o es muy arriesgado apartarse de ella, porque es una prestación social. Si termina el contrato puede haber lugar a salarios caídos. El asunto es cómo se calcula el salario para liquidar la prima. Entonces, la primera pregunta es, ya que me estoy extendiendo mucho y qué pena, doctor Valega, aquí. Merece el tema. Entonces resulta que si no la puedo descontar el tiempo, como me lo dice el código, la sentencia de la Corte, yo debo tomar 180 días. Digamos que aceptemos la posición de la Corte y no el 306 del tiempo de servicio. Pero ¿cómo calculo el salario para liquidarle la prima? Porque la prima se liquide con el salario del semestre. Sabemos pues que cada beneficio tiene un salario distinto de liquidación. Las cesantías es uno, la indemnización por despido es otro, las vacaciones cuando se disfrutan es uno, cuando se compensa en el dinero es otro. La prima de servicio se liquida con el salario del trabajador del semestre. Entonces yo tengo que tomar lo que él devengó en enero. Todo lo que constituye salario, incluyendo los hilos de transporte si lo recibió. Lo que recibió en febrero, lo que recibió en marzo, lo que recibió en abril. Pero en mayo el contrato estuvo suspendido, no recibió salario. Por lo tanto, el salario de mayo fue 0, pero el de junio recibió el que correspondía. Hago el cálculo del salario, el promedio de los 6 meses, y con eso le liquido la prima de servicio como si hubiera laborado los 180 días atendiendo la sentencia de la Corte Suprema. Doctor Valega, ¿quiere agregar algo? No, pues ya muy claro la explicación. Creo que eso es algo que se ha venido aplicando durante muchos años. El reconocimiento de la prima tiene una aplicación diferente para efecto de su reconocimiento frente, digamos, a las vacaciones, a la cesantía, a los intereses.
Muy bien. Nos llega la siguiente y pues lamentablemente sería la última pregunta. Ya como el doctor Víctor igual hizo mención cuáles los efectos en relación con la suspensión de los contratos, nos preguntan qué pasa con los contratos a término fijo que están próximos a vencerse, si la suspensión pues extendería el término de vencimiento del contrato, o por ejemplo un contrato que termina ahora en el mes de julio se le podría dar por terminado aún estando suspendida la relación de trabajo. Muy buena pregunta. Buena pregunta, ¿por qué? Porque es que la norma dice que se suspende los efectos del contrato. El contrato sigue vigente. Hay obligaciones que siguen estando a cargo del trabajador. Por ejemplo, si el trabajador en el centro comercial se encontró con su jefe y lo agredió físicamente, lo podemos terminar con justa causa. El contrato sigue vigente. Dice es que ya vimos los efectos que se tenía y aquellas obligaciones adquiridas con anterioridad, pero esta no. Si yo hago un contrato a término fijo con vigencia a partir del 1 de agosto del 2019, ese contrato termina el 1 de agosto del 2020. Y si el contrato estuvo suspendido 1 o 2 meses anteriormente, no se extiende la vigencia del contrato. El contrato termina en la fecha donde esté, e inclusive si sigue el término de la suspensión. Por ejemplo, Avianca, una empresa, por no decir nombres, aérea, llega y suspendió el contrato por 1 año. ¿Qué pasa si en ese año se vence un contrato a término fijo? El contrato termina. El término de suspensión no extiende la vigencia del contrato. Y además aquí, aprovecho la pregunta para decir, el COVID no ha establecido una prohibición de terminar contratos de trabajo durante su vigencia, como sí ocurrió en Argentina. No hay una protección especial por efecto del COVID. Por lo tanto, en este tiempo se pueden terminar contratos con justa causa si existieren, sin justa causa, pagando la indemnización por terminación de la obra o labor contratada si llegara a terminar, o por vencimiento del término acordado entre los partes. No hay ninguna protección. Bueno, doctor Carlos, no sé si tenga algo que adicionar. Pues no, complementando lo que acaba de mencionar el doctor Víctor Julio, obviamente cuando el contrato está dentro de esas causales que están en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando hay una suspensión, por el hecho de tener un contrato a término fijo, no desaparece esa facultad que tiene el empleador de darlo por terminado. O sea, lo puede hacer perfectamente porque la suspensión no implica que el contrato de trabajo pierda los efectos. La relación laboral continúa vigente y por lo tanto el empleador, cumpliendo el preaviso de ley, puede dar por terminado ese contrato de trabajo. Es importante también precisar que, como lo mencionó el doctor Víctor Julio, en los decretos que pidió el gobierno como medidas laborales, si bien están destinados a proteger el empleo y, digamos, en cierta forma estimular a los empresarios para que no despidan trabajadores, y así se evidencia con el programa de apoyo formal al empleo, que es el subsidio a la nómina, con el programa de apoyo a la prima de junio, con la posibilidad de pagar las pensiones de abril y mayo con el 3% del IBC. En fin, una serie de medidas, digamos, por ejemplo, lo de la retiro parcial de cesantía, que es la posibilidad, en cierta forma, de que el trabajador pueda, digamos, aliviar ese, digamos, ingreso que no está recibiendo por estar, digamos, en una suspensión. No prohíbe, digamos, ni tampoco podría hacerlo, porque si hay una causal objetiva como sería la de expiración plazo fijo pactado, el empleador puede darlo por terminado. Igual si el trabajador, digamos, comete una falta que está
tipificada en el reglamento interno de trabajo, en el contrato de trabajo como justa causa de despido, también lo puede hacer. Bueno, muchas gracias a los doctores Carlos Valega y Víctor Julio Díaz Daza, cada uno socios fundadores de su firma, Valega Abogados por parte del doctor Carlos y Díaz Daza y Solano por parte del doctor Víctor Julio. Antes de despedir a nuestros espectadores, no sé si hay alguna última anotación en materia de actualización normativa frente a las relaciones laborales que quieran realizar. Sí, doctor Giancarlo, yo quisiera concluir con lo siguiente. La vida cambió, el mundo cambió, no volverá a ser igual. El derecho laboral tiene que ajustarse a las nuevas medidas y ya lo estamos viviendo. Por ejemplo, una universidad que me asesoro me llama para plantearme un caso que a un trabajador que le pagaron una beca para cuando terminara su doctorado se vinculara a la universidad, se acaba de graduar y la persona dice, ya estoy disponible, ¿cómo hacemos? Entonces me consulta, ¿lo podemos contratar con un contrato de trabajo en Colombia, pero él va a estar en España prestando el servicio? ¿Qué legislación se le va a aplicar a esa persona respecto a la contratación? Lo tengo. El artículo segundo del Código Sustantivo del Trabajo que habla del principio de territorialidad, que dice que se aplica el código en todo el territorio de la República de Colombia, a todos sus habitantes sin consideración a su nacionalidad, en todo el territorio colombiano. Él va a estar en España, pero los estudiantes van a estar aquí y va a dar las clases virtuales. ¿Qué pasa entonces con eso? ¿Qué legislación le aplico? ¿Le tengo que aplicar la colombiana, la española o demás? ¿Puedo hacer un acuerdo con el trabajador diciéndole, te voy a aplicar las legislación laborales porque es que aun cuando tú estés en España, los estudiantes están aquí? ¿Qué pasa con la seguridad social? Lo afilio a la segunda EPS en Colombia, pero resulta que él va a estar en España y esa EPS pues no tiene cobertura en España. ¿Qué pasa con la jornada de trabajo de España y la de Colombia? ¿Qué pasa con la remuneración? ¿Qué pasa con los festivos en cada país? Ya estos son interrogantes que nos está abriendo esta nueva etapa que nos presenta el derecho laboral, y esto requiere que el Estatuto del Trabajo que ordena la Constitución, que ordenó el constituyente, el legislador, debe ser expedido. Ustedes, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir estos momentos. Bueno, muchas gracias, doctor Víctor. Pues muy complacido siempre con su apoyo incondicional, tener la oportunidad de contar con su experiencia y sabiduría es gratificante. Y ya para terminar, es importante, digamos, precisarle a la audiencia que vamos a pasar de una sociedad de movimiento en la que las personas tienen que pasar a ser una parte muy considerable de su tiempo en desplazarse a un sitio para desarrollar una actividad, a ser sociedad en donde ese movimiento tiene que restringirse o, de ser posible, prescindirse privilegiando el uso del tiempo. Esa transformación es bien interesante porque significa romper con un esquema en el que todos estábamos en una manera acostumbrados, que para ir a trabajar teníamos que desplazarnos a un sitio y para descansar retornábamos a la casa. Y resulta que ahora todo esto lo podemos hacer de forma remota, y entonces, aunque en principio se pensaba que era algo temporal, está planteando una transformación dinámica del derecho laboral, y más temprano que tarde tenemos que pensar de que el derecho laboral no puede ser como lo veníamos manejando antes de la pandemia, porque ya nos acostumbramos de que lo que podemos hacer de forma remota lo estamos haciendo bien, y estamos perdiendo ese miedo que tenían las empresas de que pensaban de que si la persona no estaba en cuatro paredes no iba a producir lo mismo. Ya eso se está perdiendo. O sea, lo que ahora debe emplearse más que todo es la disciplina de las personas que están laborando en casa, porque por el hecho de estar en casa puede, digamos, combinar ese rol de familiar, personal y laboral perfectamente. Entonces,
es un cambio que nos está enfrentando esta situación y el derecho laboral no puede ser ajeno a esa nueva realidad. Bueno, muchas gracias por sus aportes a nuestros espectadores en las